En estos años hubo buenos precios del petróleo, hubo préstamos internacionales del Fondo Monetario Internacional, etcétera, y hubo una reforma tributaria en 2022 que hizo crecer las arcas fiscales, ¿no? Se tocó a ciertos segmentos de las clases medias, se tocaron impuestos a la renta, que no era una reforma necesariamente torpe, y todos esos recursos, la pregunta es, ¿a dónde se fueron? O sea, no quedan activos, no quedan carreteras, colegios. ¿Dónde está? Entonces, pues, como que esa plata entró y se fue a pagar deuda, a pagar intereses de deuda, para poder seguir jugando en los años futuros a financiar el presupuesto con más endeudamiento. Este ciclo de gobierno ha sido un ciclo de devastación de un modelo de Estado, que era un modelo de Estado desarrollista, distributivo, con fuerte presencia de lo público. Y lo que ha pasado en estos años ha sido de desestructuración de todo ello, pero sin quedar claro a dónde nos querían llevar. Entonces uno puede concluir que este ciclo de dominio de las grandes élites, de la clase dominante, de los ricos entre los ricos, ha sido un ciclo en los que ellos han llegado al poder por el poder, no para reconfigurar un proyecto nacional que tenga dirección, que aglutine, que genere consenso, ¿no? O sea, una élite sin proyecto nacional una vez más. Este es el gran legado, con claridad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y para arrancar con la entrevista, Franklin, quisiera partir por lo más delicado que está viviendo el país. En 900 días vemos que hubo un incremento brutal en la criminalidad, en las muertes violentas. Recordemos que Lazo tomó un país con 15 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y en el año 2022 subió a 26 muertes por cada 100.000 habitantes, y las proyecciones que tenemos a futuro en este diciembre podríamos cerrar con 44 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo cual nos convertiría en uno de los 5 países más peligrosos a nivel mundial. ¿Qué nos deja Lazo en materia de seguridad, Franklin? Bueno, esas cifras son contundentes, ¿no? Es un agravamiento sin precedentes de la inseguridad, de la violencia, de la mínima garantía a la paz social y a la vida que debería un Estado con cierta presencia, con ciertas capacidades, con cierto compromiso con los derechos humanos poder garantizar a su ciudadanía, ¿no? El Estado no solo que no protege a los ciudadanos, de la ciudadanía, sino que además en gran medida forma parte de las redes delincuenciales, ha sido penetrado por la economía criminal y muchas veces empuja a la ciudadanía eh, a escenarios de violencia y de muerte, sea a causa del abandono específico, ¿no? El caso de Esmeraldas, de múltiples territorios, que cuando vos dices de esta cifra, vamos a cerrar con más de 43 homicidios por año en el 2023, cuando uno va a determinados territorios como Esmeraldas o Durán, esas cifras son aún más altas. Entonces hay territorios donde efectivamente la inacción, la ausencia y las redes de colaboración entre agencias estatales y la economía criminal empujan directamente a la ciudadanía a escenas de violencia, de muerte y homicidio. Entonces son cifras sin precedentes que yo creo que reflejan algo que venimos pensando, elaborando con varios colegas, esta idea de una crisis orgánica del Estado en el Ecuador, ¿no? Cuando un Estado moderno no puede, no tiene el control, no tiene el monopolio legítimo de la violencia sobre su territorio, cuando hay múltiples zonas del país donde el monopolio de la violencia es ejercido por actores que no son el Estado, la posibilidad de garantías básicas a la paz, a los derechos humanos, a la vida, están totalmente pulverizadas, y esa es una señal de una crisis estructural del Estado, de una crisis sistémica, orgánica o estructural, ¿no? Aquí estamos frente a un escenario en el cual el Estado no tiene el monopolio de la violencia, donde múltiples actores de distinto tipo
controlan las cárceles, controlan ciertos territorios, controlan ciertos puertos, controlan ciertos caminos, donde el Estado básicamente no hace presencia, no la puede materializar, y eso significa que hay una soberanía territorial en disputa, que hay unos órdenes alternos donde se configuran eh, formas de seguridad, formas de violencia por otros actores que no son el Estado. Entonces, estamos frente a ese escenario que puede ser explicada de diversas maneras, pero yo diría en el ciclo 2017-2023 y en particular en estos últimos 2 años, la situación de la inseguridad refleja más que ninguna otra cosa esa crisis estructural del Estado. ¿Y por qué se debe esta crisis estructural del Estado? Porque tomando en consideración el informe de Gallup, dice que 53% de la población ha aceptado haber sufrido hambre en este último año. ¿Podría ser esa una de las razones principales para que haya aumentado la criminalidad, para que las bandas delincuenciales hayan tenido más fuerza? Porque a la final la materia prima de las bandas criminales, ¿quiénes son? Las personas, y las que sufren hambre. ¿Podría ser esta la explicación en torno a un gobierno que no ha logrado satisfacer las necesidades del ciudadano en materia económica, dar trabajo, en materia de salud, abastecer a los hospitales, en materia de educación, generar una educación de calidad? Son varias cosas, ¿no? Digamos, cuando uno habla de una crisis estructural, una crisis orgánica del Estado, efectivamente hay un nivel básico que es la capacidad de las instituciones públicas de proveer de servicios básicos, de garantizar ciertos derechos mínimos a la población que tienen que ver, yo diría, en gran parte con la materialidad, ¿no? Con empleo, vivienda, salud, ingresos básicos para satisfacer la canasta mínima. Por otro lado, el tema de garantías de seguridad, de circulación, de libre tránsito. Y por otro lado, ¿no? Un reconocimiento de los derechos de la sociedad. Entonces, más mal que mal, incluso con patrones bajos comparados con otros países de la región y del globo, el Ecuador venía en una ruta de tratar de abastecer en términos materiales, en términos de seguridad, en términos de reconocimiento a la sociedad. Esto es lo que se quiebra. Entonces, cuando hay esta imposibilidad de resolver estos pisos mínimos de vida digna en la ciudadanía, lo que empieza a suceder es que la sociedad desconoce, quita su respaldo, niega y deslegitima a la representación política que conduce el Estado, ¿no? Entonces, un Estado que es incapaz de resolver los derechos, las necesidades básicas, que va perdiendo credibilidad, va perdiendo legitimidad, al punto tal que la élite estatal, la clase política, los sectores dominantes, quienes están en la gestión del Estado, terminan por ser negados sistemáticamente por la sociedad en su legitimidad democrática de gobernar, de mandar, de tratar de generar ciertas políticas consentidas por la ciudadanía. Entonces, cuando vemos que Lazo cierra con 7% de la aprobación, cuando vemos que perdió la consulta popular en febrero del 2023, cuando tuvo que clausurar la Asamblea Nacional porque si no iba a ser destituido, esas son señales de un rechazo sistemático de la población al gobierno, a la clase gobernante, y yo diría que es más preocupante, ¿no? Al conjunto de la clase política. Entonces, cuando uno habla de la crisis estructural del Estado, no es simplemente Lazo fue un mal gobernante y tiene bajas de encuestas. No, no, no. Estamos diciendo, ¿no?, que hay el conjunto de las instituciones del Poder Ejecutivo, pero el conjunto de las instituciones del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, por su incapacidad, por su ineficiencia, por su inoperancia, por su falta de compromiso con necesidades básicas, con derechos, pierde la credibilidad, la legitimidad para mandar, para gobernar, y por tanto hay un vacío de poder, hay un déficit de conducción eh, que se ve en el hecho de que ningún actor político, y no solo el presidente y su partido, sino que
tiene la legitimidad suficiente para recomponer esta crisis, ¿no? Entonces, si quieres, hay una crisis de representación. Todos los representantes políticos, los partidos, pero también los sindicatos, los movimientos sociales, los medios de comunicación, están en el descrédito. Entonces, esto es una crisis estructural del Estado. Entonces, me parece que el ciclo de Moreno y de Lasso, y en particular estos años de Lasso por el asunto de la inseguridad, eh, nos condujeron a una situación como de mala administración pública, de ineficiencia, de políticas para las élites, de políticas Franklin, al excluyentes. respecto, ¿podría ser esta falta de gestión o esta ineptitud, si se lo quiere mencionar de esa manera, lo que causó la alta criminalidad, los altos índices de violencia, o podría responder a una corresponsabilidad e inclusive ser parte de esas mafias, tanto de Lazo como de la mafia albanesa, por ejemplo, como lo demostró el informe El Gran Padrino, que derivó de una investigación policial, León de Troya, la cual revelaba los vínculos del narcotráfico y de las mafias directamente con el régimen de Guillermo Lazo. A lo mejor Lazo permitió este incremento de las mafias, este incremento de la violencia, o fue simplemente ineptitud e inoperancia. Quizás no es lo uno o lo otro, ¿no? Me parece que, o sea, Lazo llegó muy comprometido con la idea de la austeridad, con la idea de que no hay inversión pública, con la idea de que demasiado Estado es un problema para la economía y nunca le apuntó a un servicio público de calidad, de eficiencia, recortó presupuesto, puso cuadros que están que venían de la empresa privada, entonces por un lado, esta idea de lo público es malo, hay que recortarlo, que es un dogma neoliberal. Por otro lado, un montón de gente con poca preparación de la gestión pública, lo que fue redundando en unos problemas de eficacia, ¿no? En los peores años, en los peores meses de inseguridad, veíamos que no ejecutaban el presupuesto de seguridad. Entonces, eso es una mezcla de ineficiencia y también de desidia, ¿no? De desinterés por lo público. Y a partir de allí me parece que es clave lo que mencionas, ¿no? Entonces, un programa de austeridad, ineficiencia, desidia, falta de preparación, y por otro lado, lo que hemos ido viendo en estos meses es una serie de vínculos sórdidos del círculo presidencial con redes de corrupción pública en el Estado, pero también con la economía criminal. El caso de la mafia albanesa es fundamental en la vinculación entre el presidente, su cuñado y una red de tráfico de poder en el Estado. Entonces, esto que además, yo creo que esto hay que mencionar con claridad porque de cara al próximo gobierno de Daniel Noboa esto es clave. Todo esto además fue posible porque hay una relación evidente de cooperación entre algunos segmentos de la Policía Nacional y esta economía criminal. Y si uno ve desde Moreno a Lasso, quienes han controlado el Ministerio del Interior, o sea, las políticas de seguridad, han sido policías o ex policías. Entonces está Carrillo, Zapata. Entonces digo, hay estos factores que acabamos de ver, pero con respecto a la seguridad también hay una idea de una policía que no rinde cuentas al poder civil, que es opaca, que tiene vínculos, ¿no? Las crisis carcelarias, las matanzas, los motines evidencian eso, que tiene vínculos directos con las bandas delincuenciales y que sin embargo el presidente Lazo en particular no ha tocado a esa cúpula policial que está claramente enmarañada con estas redes. Entonces es una gran pregunta para el presidente Narcogenerales, Noboa. manifestaba el embajador de Narcogenerales. Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Entonces una gran pregunta es, ¿a quién va a poner en el Ministerio del Interior Noboa? ¿Va a seguir gobernando este grupo de policías cercanos a Carrillo, a Zapata? O sea, ¿va a ser un ministerio de la policía o un ministerio del interior gobernado por civiles en capacidad de controlar y conducir a la policía? Porque gran parte, ¿no? Policía, la fuerza pública, gran parte de los programas de seguridad tienen que ver con que una policía profesional, eficaz, autónoma, no penetrada por la fuerza pública y que rinda cuentas a la sociedad, ¿no? Cuando vimos el caso de Bernal, el femicidio de Bernal, fue espantoso. Y finalmente terminaron protegidos por la cúpula
por el gobierno, ¿no? La policía. Entonces, ese vínculo sórdido, opaco, es fundamental para, yo no creo que se pueda resolver este problema en los próximos 18 meses, en los próximos 24 meses, pero al menos para tener una policía que tenga, en que la ciudadanía pueda confiar que está a su servicio y no resguardando intereses particulares como corporación o peor aún al servicio de la mafia, ¿no? Entonces, esto es fundamental y vamos a ver, ¿por qué Novoa todavía no tiene un nombre claro para Ministerio de la Seguridad, del Interior? ¿Por qué volvió este debate de que no hay que fusionar? Esto es una pésima señal. A mí me parece una pésima señal de partida. Vamos a ver con qué sale mañana. Pero bueno, al menos que sea un civil, sería una buena señal. Si ustedes ven un policía por ahí otra vez, empecemos a sospechar. Claro, hay esa intención de fusionar nuevamente el Ministerio de Gobierno con el del Interior, lo cual a todas luces Es un rumor al menos, ¿no? es un Pero a mí rumor más que que, más, esperemos más que que no se eso, concrete. Franklin, quería tomar el tema de la inversión y efectivamente en el año 2022 se tenía presupuestado 200 millones, si bien es cierto que Lazo hablaba del tema de la austeridad, pero ese dinero ya estaba en inversión para seguridad. Pero qué decir que no se lo invirtió en su totalidad, sino a duras penas 60 millones y en el Ministerio del Interior $0. O sea, $0. Uno va y revisa en las fuentes oficiales, dice $0 para el Ministerio del Interior. Y en este año, hasta junio del 2023, a duras penas se había invertido el 10%. A mitad de año solo se invirtió el 10% del presupuesto. Pero ahora nos dice Guillermo Lazo, después de un documental todo emotivo, donde inclusive lloró por unos 20.000 niños que supuestamente salieron de la desnutrición, a decir que ya se han comprometido 800 millones hasta el año 2025. Franklin, ¿se le podría creer lo que ha dicho Lazo si ni siquiera en el 22 pudo ejecutar los 200 millones y menos hasta junio de este año se logró ejecutar por lo menos un 30 o 40% del presupuesto? lo de Lazo no tiene nombre, ¿no? El cierre de Lazo es de lo más espantoso, vergonzoso y cínico que uno recuerde, ¿no? Él está haciendo una despedida para la posteridad, con su cuadro, sus libros, sus videos, en un ejercicio de negación sistemática de la realidad. Entonces uno se pregunta, o este tipo tiene un problema psicológico, psiquiátrico que le impide ver lo real, o está encerrado en una burbuja, su gente no le deja ver las redes sociales, le mienten con las cifras y el señor, como tiene el ego muy frágil, lo que hace es no enterarse de todo lo que ha ocasionado y solo crea sus aduladores y por eso es capaz de decir lo que dice. Pero termina siendo de un nivel de afrenta y de odio hacia una sociedad que está dolida, que está sufriendo, que está con miedo, que él se presente como salvador y como padre de esta patria que no quiere saber nada de él. Entonces, esto en primer lugar es fundamental. Eh, entonces, ¿qué le podemos creer a un presidente que nunca nombra la realidad? Que nombra unas fábulas que alguien se cuenta o que él se las cree porque no habla con nadie, ¿no? No sabemos. Un presidente que prácticamente no ha dado ruedas de prensa con periodistas independientes, que no se ha presentado a rendir cuentas a la Asamblea, ni siquiera en la muerte cruzada, tiró un discurso brevísimo y se fue. Entonces, ¿cuál es la legitimidad, la credibilidad que puede tener su palabra respecto a cuánto deja para el sector de seguridad? ¿No? Novoa ha hecho bien al decir el lunes yo voy a decir cómo van a estar, cómo está la gestión, cómo están las distintas carteras. Me parece que ya dijo incluso que no le están entregando suficiente información. Entonces, claramente la situación va a ser peor de lo que ya sabemos y mucho peor de lo que Lazo nos quiere vender, que cómo está el país ahora. Entonces, es difícil creer en aquello, pero claramente esas cifras, ¿no? Este problema de no solo de la austeridad, ¿no? Como dicen, recortamos porque hay que gastar menos para que no haya déficit, el dogma neoliberal, sino que además de ese recorte,
el poco dinero que fue asignando a las distintas carteras no lo ejecutaron. Entonces, uno dice, ni siquiera en seguridad, que vemos las necesidades apremiantes que hay en el sector, no tienen ni gasolina los patrulleros. ¿Por qué es que no ejecuta? Entonces hay una explicación, son unos ineficientes, no saben ejecutar, ¿no? Primera. Segunda explicación, que hay alguna gente, algunos estudiantes que trabajan en el sector público me han dicho, esto se sabe, que dicen, el país, la política anticorrupción ha sido tan absurda que los funcionarios tienen miedo de gastar, tienen miedo de firmar cualquier papel. Y una parte de la baja ejecución del Estado tiene que ver con eso. Y sabemos que seguramente algo hay ahí, ¿no? De ese absurdo una política anticorrupción que termina amordazando al Estado, que termina como cortándole un brazo. Y en tercer lugar, uno puede decir una explicación de una, de una situación así solo puede ser porque no es que sean ineficaces, no es que tengan miedo, sino que básicamente no quieren gastar. No quieren gastar porque su idea de lo público es no gastar, es que el Estado no esté presente, es que dejarle a la sociedad a su propia suerte, que cada uno haga lo que puede en la lógica bien neoliberal, en la lógica de las libertades individuales. Sálvese quien pueda, el Estado no está a tu lado, el Estado no está para darte derechos, no lo dicen, pero en el fondo lo que han hecho es esto de sujetar al Estado, de hacer que no intervenga para que cada uno de nosotros se salve como pueda. Entonces, eso, entre otras cosas, lleva a la criminalidad, lleva a la informalidad, lleva a la pobreza y lleva a conductas insolidarias, lleva a conductas hiperindividualistas y en las que cada uno se refugia en su metro cuadrado, en su casa y se desinteresa por lo público. Y que A uno ratos yo mismo tiendo a debería pensar que es comprar algo de un eso, arma ¿no? para poder defenderse, como fue uno de los planteamientos. Pero se aprobó esa ley además, es que no es casual. Entonces, no es que son torpes e ineficaces ni que tienen miedo, sino que no gastan porque piensan que mientras menos Estado, más se va a producir una sociedad de individuos libres que resuelven su vida y sus derechos por su propia cuenta. Es un poco el discurso que tiene Milei, que Lazo no lo dice, pero no hay que perder de vista que él tenía un círculo libertario de la Fundación Ecuador Libre, algunos se fueron, pero muchos se quedaron hasta el último momento en su gestión, y es su círculo de confianza intelectual. Entonces, ahí hay unas, Salvo a hay Rosemena unas que recién renunció en estos días, a poco de terminar el gobierno. Entonces, ahí hay algo, ¿no? Entonces, entre ineficiencia, entre miedos, pero sobre todo, yo tiendo a pensar que lo hicieron sistemáticamente con la intención de dejar que la sociedad se resuelva, ¿no? Como de disciplinar a la sociedad de este modo, que la sociedad no vuelva a pedir más de Estado, porque eso es del populismo, eso es de la izquierda, que la sociedad se acostumbre a resolvérselas como pueda, por su propia cuenta. Y de algún modo eso explica que también haya ganado Novoa, ¿no? ¿Ya para qué? Si el Estado no puede, tal. Mejor un empresario. Y justo era revisando las cifras, Franklin, y por ejemplo, en el 2017, justo cuando dejaba el gobierno Rafael Correa, las cifras estaban en muertes violentas de 5 por cada Claro. 100.000 habitantes. Y ahora, o sea, uno regresa a ver las cifras y dice, ¿cómo es posible que de 5 hayamos pasado a 44 muertes violentas que podríamos cerrar en diciembre? Mm. Eso podría ser una clara diferencia entre la izquierda de Rafael Correa y su Revolución Ciudadana con la derecha, tanto de Lenin, porque con Lenin ya comenzó a subir a 15 muertes violentas, con Lazo ya subió a 26 y podríamos terminar, como digo, con 44 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Esa podría ser una clara diferencia entre las dos gestiones, o podría ser, como dicen algunos, que porque Correa pactó con las mafias, es que pudimos vivir en paz y podíamos salir tranquilamente de nuestras casas sin pensar en si regresaremos o no, o simplemente es parte de un absurdo que se sigue repitiendo para tratar de para tratar de solventar la ineficiencia que ha tenido Lazo en estos últimos años. Yo creo que la cuestión tiene que ver con que, más allá de los proyectos
políticos, ideológicos, gubernativos y tal, hay una cuestión que es muy simple, ¿no? ¿El Estado está al servicio de quién? ¿De quién está al servicio del Estado? Esta es como una cuestión, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que en estos 6 últimos años hemos visto un Estado que está al servicio de los grandes intereses, de los tenedores de deuda, de la banca, del capital especulativo, de los vacunados VIP, que está al servicio de las grandes familias de este país, que son las únicas que, sobre todo en los sectores financieros bancarios, se han beneficiado en estos años sistemáticamente de crecimiento, ¿no? Uno ve las cifras y dice, la banca es la que más ha crecido. Entonces es un Estado que no es simplemente que no, que la derecha y las élites no le gusta el Estado. No, no, no. Ellas llegan al poder, llegan al gobierno para servirse del Estado, ¿no? Para servirse del Estado, para no pagar impuestos, a través de la figura de incentivos de la producción, para poder sacar el dinero del país, bajando el impuesto a la salida de divisas, para que se baje el salario de los trabajadores a través de la ley humanitaria, etcétera, etcétera. Entonces es un Estado que está al servicio de unos pocos. Y en el modelo de Correa, con todas las imperfecciones que tuvo, con todos los problemas de uso de fondos públicos que sabemos que existió, había un Estado que estaba más interesado en las grandes mayorías, que intervenía para las grandes mayorías. Y esas intervenciones explicaban una presencia del Estado, de las instituciones, en el conjunto del territorio, que dinamizaban la economía, que se procuraban garantizar derechos, que tenía una visión incluso tecnocrática del Estado y que corrigieron muchos problemas, ¿no? O ayudaron a corregir ciertas tendencias históricas, entre otras cosas del problema que tú mencionas, que es el de la inseguridad. Entonces, hubo un modelo de intervención, hubo una especialización en el tema de como manejo de cárceles, de derechos humanos, justicia, etcétera, en el marco de un Estado que estaba redistribuyendo, que estaba, ¿no? Como haciendo inversión pública y movilizando el conjunto de la economía gracias a esas intervenciones. Esto es lo que teníamos. Entonces me parece que se responde así, ¿no? Es como el Estado al servicio de quién está. Entonces me parece que son dos ciclos políticos que tienen esta diferencia. El Estado al servicio Ahí, de intereses generales y el Estado al servicio de unas pocas familias. ahí uno podría comprender el porqué de las ganancias exorbitantes que ha tenido la banca, el sector bancario en estos últimos años. También revisaba las cifras y, por ejemplo, el Banco de Guayaquil, poco más de 60 millones de dólares en utilidades en el 2017. Y en este año va a cerrar con poco más, poco menos de 150 millones de dólares, 3 veces más, en medio de una crisis tan brutal que ha azotado a todas las familias ecuatorianas, donde las ventas se han reducido, donde el sector productivo se ha visto reducido, pero al parecer la pregunta que le hizo Andrés Arauz en el debate del 2021 era verdad. El país o la banca, y a la final de cuentas, como tú dices, han ganado unas pequeñas élites y esas élites han sido las empresariales más grandes y las bancarias sobre todo. Y a propósito de eso, Franklin, Lazo decían algunos analistas que uno de sus mayores virtudes ha sido el manejo económico, que ha logrado poner las cuentas claras, que ha logrado hacer un sinnúmero de aciertos económicos. Sin embargo, son cerca de 10.500 millones de dólares en déficit que le deja al próximo gobierno. ¿Cómo comprender esto que supuestamente al banquero se lo tenía como que ya había puesto en orden las finanzas, pero al final de cuentas vamos a tener una deuda astronómica y que a la final podríamos ver un futuro quizás con una eliminación de subsidios? Por suerte ya no está Dajic en el equipo de gobierno de Daniel Noboa, pero al tenerlo en una primera instancia, a todas luces podría haber sido ese el camino, porque Dajic, el ex vicepresidente que fue acusado de corrupción por los fondos de reserva, tenía esa visión de eliminar subsidios. O sea, sí, una de las grandes banderas de la política económica de los dos últimos gobiernos ha sido como el combate al déficit fiscal,
una serie de regulaciones para impedir que la economía pública crezca, que la deuda pública sea usada para movilizar la economía y, y todo muy asociado a esta idea del imperativo de la austeridad y de los equilibrios fiscales. Pero sobre todo en este último año se ha visto que el gobierno de Lazo cierra con un presupuesto largamente desfinanciado para 2023, cierra con deudas con los gobiernos locales, cierra con muchas opciones de que los salarios de diciembre, los décimos terceros, no puedan ser pagados, con lo cual la razón por la que se justificó toda la austeridad, los recortes, que era un presupuesto más equilibrado, un menor déficit público, parece que luego de... Yo siempre leo, ¿no? Desde el 2017 para acá. No creo que hay que separar. Un poco Lazo siguió la estela del Fondo Monetario, no hubo cambios drásticos en la política económica, eh, continuó esta idea de la austeridad, de no inversión pública. Lazo lo llevó al extremo, pero para mí es un mismo ciclo. Entonces, no solo es 2 años de Lazo, sino son 6 años de este ciclo económico en los que, a pesar de las críticas, en algún momento quizás, en algún punto quizás correctas a los niveles de endeudamiento altos que ya dejó el gobierno de Correa, pero que tampoco se han corregido y que quedan en niveles aún más elevados en el marco de un presupuesto desfinanciado para 2023 y sobre todo con dos atenuantes en comparación a Correa. El primero es que en estos años hubo buenos precios del petróleo, hubo préstamos internacionales del Fondo Monetario Internacional, etcétera, y hubo una reforma tributaria en 2022 que hizo crecer las arcas fiscales, ¿no? Se tocó a ciertos segmentos de las clases medias, se tocaron impuestos a la renta, que no era una reforma necesariamente torpe, y todos esos recursos, la pregunta es, ¿a dónde se fueron? O sea, no quedan activos, no quedan carreteras, colegios, ¿dónde está? Entonces, pues, como que esa plata entró y se fue a pagar deuda, a pagar intereses de deuda, para poder seguir jugando en los años futuros a financiar el presupuesto con más endeudamiento. Pero además de eso, ¿no? Entonces, de que ciertos ingresos que tuvo el país no se materializaron en nada, pero además los ritmos de la economía son muy bajos, ¿no? El Ecuador es uno de los países que aún no recupera con claridad los ritmos de la economía anteriores a la pandemia del COVID-19 en 2020. De hecho, es el Entonces, único país de la región que no recupera los ahora ya, bueno, me indicadores. parece que, bueno, hasta hace poco era Venezuela también, pero sí estaba entre un grupo Venezuela, Surinam, Ecuador, los tres países. Entonces, no solo que no se corrigió el déficit público, el problema de la deuda, sino que además el país no queda con activos físicos hacia futuro. Vemos cómo terminó el problema de la energía eléctrica, ¿no? Y con una economía que crece muy lentamente y las proyecciones para 2024 son aún más reducidas que para 2023. No, esto es, o sea, Novoa recibe un gobierno, un aparato público en unas condiciones muy difíciles, por lo cual el nuevo gobierno ya ha anunciado que en diciembre van a haber dos grandes reformas, una tributaria, que yo creo que es para resolver en parte este hueco fiscal que cubra las necesidades de 2024 y que le permita al gobierno un margen de maniobra para algo de política social, de seguridad, para poder aspirar a la reelección a la que Noboa ya ha dicho que quiere presentarse. Y por otro lado, una reforma energética, ¿no? Entonces, esta asamblea que ya se posicionó con un bloque de mayoría muy amplio va a tener que resolver estas dos cuestiones que yo creo que van a ser dirimentes. Nos vamos a ver si hay un acuerdo, una reforma tributaria, vamos a ver quién va a pagar los platos rotos, qué parte del pastel va a tener que recibir las clases populares, las clases bajas, medias, van a pagar los más ricos, no va a colocar un impuesto a la banca, a las grandes fortunas. A las herencias inclusive, o si es que va a pagar los 88 millones que el Grupo Novoa le debe al Estado. Evasión tributaria. Entonces ahí hay que ver también como este acuerdo en el Congreso, en la Asamblea Nacional, eh,
además de los puestos en el CAL, en la presidencia y las comisiones, si es que ya hay al menos unas líneas generales de cómo los distintos partidos se van a posicionar para la reforma tributaria. Me parece que esto es clave, ¿no? Esto es clave. Yo creo que ahí hay un primer termómetro de cuán firme es este pacto de gobernabilidad, si es solo un acuerdo legislativo o hay un acuerdo programático y hasta qué punto estos actores, el gobierno, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, estarían de acuerdo en hacerle pagar el precio del bache fiscal que hay que más o menos cubrir para el próximo año, ¿a qué sector de la población? Acá se viene, entonces ahí vamos a ver eh, cuán programático es ese bloque de legislativo. Vamos a ver si logran acordar que en las condiciones de la economía y de la sociedad ecuatoriana en este momento, quien debe pagar el bache fiscal, el hueco fiscal, deberían ser los sectores más favorecidos, la banca, las finanzas, debería ser el pago de las grandes deudas tributarias, debería ser quitar las grandes excepciones tributarias que tienen estos grupos, debería ser la renegociación de los tenedores de deuda, es decir, que paguen los que más tienen y no las grandes mayorías. Entonces, la reforma tributaria nos va a dar una luz sobre la orientación de un gobierno, visto que el presidente no habla mucho, no marca bien sus señales, no sabemos bien a dónde va, el gabinete luce como bastante inexperto, poco conocido, entonces no es que uno dice, este va a ser así, sino que todo está por verse. Pero me parece que lo que vamos a ver ahora en diciembre es una consecuencia de la desastrosa gestión económica de Lazo, y que va a tener que resolverse con una reforma tributada discutida muy rápidamente, porque si no se reforma hasta diciembre, eso ya queda para 2025. A propósito del endeudamiento, justamente revisaba también las cifras y allá por el 2017 teníamos poco más, poco menos de 40.000 millones de dólares de endeudamiento. Y efectivamente, en ese tiempo se veía carreteras, un mantenimiento de las carreteras, hidroeléctricas, se tenía algunos proyectos interesantes, multipropósitos, entre otros. Y cuando uno revisa las cifras con las que deja Lazo el gobierno, es cerca de 80.000 millones, pero lo único que se pudo ver es un poste de luz inaugurado en la provincia de Imbabura, en la ciudad de Otavalo, que a la final le dejó sin luz porque volvimos a los años 90, volvimos a los apagones. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Se podría en algún momento hacer una revisión de los gastos públicos que a la final de cuentas fueron mínimos y que inclusive se devolvieron al Estado? Porque uno revisa las ejecuciones presupuestarias del año 2022 en salud, en educación, en seguridad, y ve que más allá del 50% no se logró ejecutar, Franklin. Eh, Claro, es lo que te decía, ¿no? Es como una política económica guiada por la lógica de la austeridad y los equilibrios fiscales, que en medio de este ciclo logró tener ciertos recursos importantes vía petróleo, vía impuesto a la renta en 2022, vía deuda, a lo cual habría que agregarle, aunque eso no es dinero público, pero las propias remesas de los migrantes que han entrado con fuerza y que están sosteniendo ahora la economía. Pero todos esos ingresos eh, que no se tradujeron en activos, que no se tradujeron en infraestructura, que no se tradujeron en activos productivos que, 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 que movilicen la economía, y que tampoco fueron un mecanismo para atraer la inversión privada. O sea, cuando uno escucha el discurso de los ministros de Economía de Pozo, de Arosemena, antes de Cueva, el otro ministro que se me va primer ministro de Moreno, que era de las cámaras, todos ellos decían que hay que ajustar la economía, sanear la deuda y tal, en nombre de la inversión privada, sea nacional o extranjera. Entonces era un modelo, como nosotros nos íbamos a desarrollar, ya no como con Correa, gracias a la inversión pública, sino porque iba a llegar inversión privada,
porque llegaban ellos, la élite, la banca, y a ellos sí les iban a invertir. No les invirtieron. O sea, resulta que se hizo todo eso, ese dinero público, que no se transformó en activos, que no deja nada, que seguramente se evaporó hacia el pago de deudas, hacia el sistema financiero, con toda una ruleta además muy oscura. Y aquí viene toda la pregunta sobre las relaciones entre el círculo presidencial y las mafias, ¿no? Esta idea de como, ¿dónde se lavan los dineros de la economía criminal? ¿Dónde se Que por lavan los dineros? eso se ha ¿Por qué triplicado, crece? se ha Claro, ahí hay triplicado una las cifras hipótesis, ¿no? de... Ahí hay una hipótesis que es clave también. Novoa va a sincerar los controles financieros, la UAFE, tiene que haber más transparencia sobre aquello. Mientras de eso no se toque, ese es un incentivo enorme para la economía criminal. O sea, que haya posibilidad de lavar el dinero en el propio sistema financiero bancario y el crecimiento que tú decías hace un rato, el Banco de Guayaquil, ajustó, es muy sospechoso. Pero Y digo, que entonces incluso ese dinero que entró se fue para allá y no fue un capital público que, digamos, yo digo, voy a poner 100 millones en hidroeléctricas o en una fibra óptica, lo que fuera, para que llegue la inversión privada y ponga otros 50 millones, otros 100, no ocurrió eso. Y esa era la gran meta de este ciclo político. Y esto no ocurrió. Entonces es como pasó en todo sus lo propios, contrario, de hecho. Cuando uno en sus propios términos hay un fracaso sistemático del modelo económico que hace que la inversión extranjera no haya llegado, que el riesgo país haya subido y que todos los equilibrios fiscales que tanto pontificaron en estos años estén en niveles críticos para enfrentar las necesidades del gobierno y las mínimas necesidades de la ciudadanía. Entonces, esta es la gran pregunta. y que de hecho Ojalá pasó haya todo controles, rendición de cuentas, que se vea dónde está ese dinero, dónde se fueron esos recursos públicos. y que de hecho pasó todo lo contrario en torno a la inversión privada extranjera. Dijeron que iba a crecer Cayó. y cayó de una manera brutal. Este año vamos a cerrar con una de las inversiones más bajas extranjeras en la historia del país. Bueno, ¿quién va a querer invertir en un país que está a punto de convertirse en uno de los 5 más peligrosos a nivel Exactamente, mundial? Y también en el exactamente. tema del lavado de activos, es interesante cómo se ha triplicado. Veía un informe de hace poco más de 6 meses que el lavado de dinero se ha triplicado en el país. Pasó de 1.000 millones en 2017 a poco más de 3.000 millones de dólares en el 2022 y en este año esa cifra puede seguir subiendo. Es parte de lo que nos deja el gobierno de Lazo y bueno, Y eso que son estimaciones, ¿no? Que es bien difícil dar, pero si vos dices se triplicado, seguramente es muchísimo más, porque es un dinero muy difícil de rastrear. Y en un contexto de desregulación financiera, de dejar que opere la mano libre del mercado, de evitar regulaciones y controles, es como muy difícil seguir como dicen ahora, trazar la ruta del dinero, la trazabilidad de los dineros. Entonces, si vos me dices se triplicó, eso es lo que más o menos se estima y se puede ver. Después hay otra cuestión que opera por canales insospechados, entonces debe ser mucho más, pero yo creo que aquí hay una reflexión que es fundamental hacer, ¿no? Más allá de las cifras y tal, lo que tenemos es que eh, las grandes élites, ¿no? Las grandes élites que han controlado el Estado en estos años, eh, tanto con Moreno como con Lazo, eh, llegaron tras el ciclo correísta con la promesa de recomponer al país de la corrupción populista, del endeudamiento, llegaron con la promesa de un nuevo ciclo de desarrollo nacional, de inversión extranjera, y finalmente lo que hemos visto es un nuevo capítulo de unas élites que con absoluta voracidad copan el Estado, copan las instituciones al servicio de sus pequeños intereses y sin haber logrado dejar en claro si tienen un proyecto nacional, ¿no? Son unas élites sin proyecto nacional, unas élites sin patria, unas élites que no tienen un horizonte de país, eh, que intelectualmente se han subido en la agenda, como siempre, del Fondo Monetario Internacional,
que no nos han hablado de un modelo de desarrollo. O sea, uno dice, pero ¿cuál es la idea? ¿A dónde vamos? Entonces, no hay esto. Es como, no, salir del correísmo, salir de la deuda, todo en negativo, ¿no? Esta idea del anticorreísmo también debe ser pensado como, como este ciclo de gobierno ha sido un ciclo de devastación de un modelo de Estado, que era un modelo de Estado desarrollista, distributivo, con fuerte presencia de lo público. Y lo que ha pasado en estos años ha sido de desestructuración de todo ello, pero sin quedar claro a dónde nos querían llevar. Entonces uno puede concluir que este ciclo de dominio de las grandes élites, de la clase dominante, de los ricos entre los ricos, ha sido un ciclo en los que ellos han llegado al poder por el poder, no para reconfigurar un proyecto nacional que tenga dirección, que aglutine, que genere consenso, ¿no? O sea, una élite sin proyecto nacional una vez más. Este es el gran legado, con claridad. Entonces, otra vez, ¿qué sectores sociales llegan al poder con un proyecto nacional para las grandes mayorías, para las clases populares, medias, o llegan como puro proyecto de poder para satisfacer vanidades, privilegios, juegos chiquitos de intereses, ¿no? Y lo que tenemos es que ahora otra vez nuestras élites, vamos a ver qué pasa con Novoa, vamos a ver qué pasa con Novoa, si va a ser un nuevo capítulo de unas élites patrimonialistas, instrumentales, que llegan para saciar sus pequeños intereses, o si hay una cierta capacidad mínima de ofrecer un proyecto nacional al país, una idea de vamos hacia acá, ¿no? Una mínima idea y una mínima dirección que tenga que ver con los intereses generales, sin una idea del proyecto nacional, del desarrollo nacional. La conducción del Estado termina solo por abastecer los intereses particulares pequeños, ¿no? Entonces, la pregunta es, si es que Novoa va a recomponer este proyecto, ¿hasta qué punto esta alianza con Nebot, con Correa, al menos legislativa, va a ser una ocasión, ¿no? Para tener una agenda programática, reactivación de empleo, que es clave, inseguridad y política social? 3 puntos, una agenda de crisis nacional para combatir en 18 meses. Vamos ahí. Que no es ni siquiera, entonces estoy diciendo un proyecto nacional de desarrollo, de reconversión productiva, de nuevas exportaciones, ni siquiera, sino es como básicamente una agenda mínima para salir de la crisis, para empezar a salir de la crisis. Entonces, esto significaría que hay cierta idea de la nación, del país, y no de un juego de pequeñas, de grandes fortunas que capturan el Estado en función de pequeños intereses en medio de un océano de miseria, de desolación, de violencia y de muerte, ¿no? Han sido las apreciaciones de Franklin Ramírez, docente académico y analista político, a quien agradecemos nuevamente por haber estado en el espacio